Buenas tardes a todos los presentes, a quienes doy mi más cordial bienvenida. Algunos todavía están con los aviones, que ha habido retraso, pero en fin, ya estamos el grueso del equipo de investigación y de otras personas que se han apuntado a estas jornadas internacionales. Y le voy a ceder la palabra en primer lugar a don Jaime Rodríguez, director ejecutivo de estas jornadas. Jaime, tienes la palabra. Muy buenas tardes. Un minuto breve para dar la bienvenida a todos los que estamos aquí presentes para estas jornadas internacionales que hemos querido titular Familia y Relación Ontológica Varón-Mujer. Ese es el núcleo de lo que queremos hablar en estos días. Y después le hemos puesto el subtítulo Hacia una nueva síntesis antropológica. Creemos, estamos convencidos que lo que se necesita es esa nueva síntesis antropológica que subraye la vocación de la persona a la comunión, su dimensión relacional, y eso pasa necesariamente por la familia. Por eso, gracias, bienvenidos. Estamos aquí presentes en la sede de la Fundación Universitaria Española, personas que han venido de distintas partes de Madrid, de Barcelona, Granada, Pamplona, Murcia, otras ciudades de España, y también de otros países, vienen de Francia, de Italia, Colombia, Ecuador, Argentina, Estados Unidos, México, y posiblemente me dejo algún lugar, pido perdón. Y nos acompañan en línea más de 100 personas también de estos y otros países. Por eso, bienvenidos a todos los que estamos aquí presentes, que tenemos el privilegio de vernos, y también a aquellos que nos acompañan en línea. Esperemos que sean unos días en los que podamos todos profundizar en esta nueva síntesis antropológica. Y un gracias especial a quienes han hecho posible este encuentro, empezando por la Fundación Universitaria que nos acoge aquí en su sede, y también diversas instituciones que han apoyado, como la Universidad Católica de Murcia, la Universidad Pontificia de Salamanca, el Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria, el Centro Cefabios de la Ciudad de México, de la Universidad Pontificia, y distintos bienhechores que de manera particular han querido sostener estas jornadas. A través de las cuotas hemos logrado poder transmitir en línea y transmitir para que todo esto quede grabado y nos acompañen de distintos lugares, y tenemos la intención de después poder editar y publicar las actas. Por eso, muy agradecidos a todos por vuestra presencia y con la alegría de tener esta tarde la primera charla que va a introducir Blanca sobre la antropología como ciencia primera. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras y sobre todo por tu dedicación a la organización de estas jornadas, que ha sido magnífica, magnífico el trabajo que has realizado. Pese a ser filósofo, antropólogo y teólogo, tiene visión de conjunto y sabe estar en todo, en lo teórico y en lo práctico. No se ha enterado, pero ya está dicho. Bueno, inauguramos estas jornadas de estudio internacionales para repensar la familia y la diferencia sexual humana, que constituye el fundamento antropológico de la familia, y es una realidad poco pensada, porque siempre ha sido evidente para todas las culturas. Hoy, sin embargo, se cuestiona y se advierte que hace falta enriquecer el pensamiento, en concreto con una nueva síntesis antropológica que, recogiendo lo mejor de la tradición, advierta el sentido del avance de todos los conocimientos humanos, científicos y tecnológicos, superando el pensamiento débil que desde hace décadas nos circunda. Como se advierte en el programa de conferencias, no abordaremos el tema directamente, sino desde sus fundamentos, intentando responder a preguntas como ¿por qué la antropología ha avanzado tanto en los últimos tiempos, aportando multitud de datos desde las distintas ciencias empíricas, médicas y sociales? ¿Por qué no ha conseguido aún un desarrollo filosófico explicando los porqués de cómo somos? Sabemos cómo somos cada vez más, pero los porqués cada vez están más oscurecidos. ¿Por qué, después de reconocer mundialmente la dignidad humana, condenando la esclavitud, cuestión que ha tardado 2 milenios en lograrse,
¿No sabemos defenderla? El hecho es que después de la Segunda Guerra Mundial se reconocieron los derechos humanos por parte de todos los líderes mundiales, de todas las culturas, pero no se fundamentaron los derechos humanos. Hoy advertimos que se han corrompido, pues los supuestos derechos que hoy se reclaman de tercera y cuarta generación que han ido surgiendo lesionan los derechos fundamentales, empezando por el de la vida. Y aunque se reconocieran los derechos humanos, aún hay otra cuestión que surge sin inculturarse. También en el ambiente cristiano, que tanto ha contribuido a la civilización humana. O sea, las culturas con raíces cristianas son las más alegres y las que tienen mayor sentido de la vida. Eso lo vemos en la historia, aunque ahora nos quieren meter la leyenda negra y la mentira por todos los lados. Se trata de las relaciones varón-mujer. No se ha logrado conjugar la igualdad con la diferencia, y las dos son imprescindibles. En muchos países, empezando por los islámicos, las mujeres siguen siendo sometidas a una sujeción infrahumana, y las políticas de la igualdad de los países más civilizados y más modernos y más no salvaguardan la diferencia. Este es un problema sin solucionar, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, que es aprovechado por las ideologías para confundir y manipular a las personas. Juan Pablo II decía que la Mulieris Dignitatem decía que así como el reconocimiento de que la esclavitud era infrahumana tardó 2 milenios en poderse reconocer, que el camino de la diferencia varón-mujer era mucho más tortuoso y que iba a durar más tiempo. Pero es imprescindible meterle pensamiento, porque sin pensamiento la acción no sabe dónde ir. Vale. Hoy tenemos poco tiempo porque a las 6 tenemos que dejar libre esta sala para otra actividad de la Fundación. Por ello no me extenderé más en la presentación de las jornadas. El último día, en la sesión de clausura, expondremos las principales conclusiones a las que lleguemos estos días. Y paso a presentarles a nuestro primer ponente, Eloy Bueno de la Fuente. Don Eloy es doctor en misionología y en filosofía. Actualmente catedrático de la Facultad de Teología del Norte de España. Perdón. Que tiene su sede en Burgos y de la que ha sido decano entre el año 2000 y 2006. Enseña Cristología y Teoría del Conocimiento y también es un gran conocedor de la cultura actual y de la antropología, razón por la que hoy está aquí. No voy a citar sus numerosas publicaciones porque es muy fácil verlas poniendo su nombre en internet. Las venden en todas las librerías. Solo una, que la he traído aquí, solo una de sus obras, La revolución antropológica más allá del humanismo. Hace poco más de un año, en enero del 23, cuando la Universidad de San Dámaso celebró sus 25 años, tuve ocasión de escucharle una conferencia en la que exponía las principales tesis de ese libro, donde afirma que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y él explica por qué es un cambio de época y por qué lo podemos calificar así. El transhumanismo y el poshumanismo han provocado un cuestionamiento radical de los fundamentos humanistas de nuestra cultura. Lo que hizo grande Europa, lo que se extendió en otros continentes, que la civilización, pues queramos o no, tiene unas raíces judeo-griegas cristianas y eso es lo que ha hecho prosperar a los pueblos y es la cultura donde ha nacido la ciencia experimental. Luego la pueden copiar en otros sitios, pero ninguna ciencia, ninguna civilización, ni la china, ni la egipcia, ni la maya, por más adelantadas que estuvieran, que tuvieron muchos adelantos,
En ninguna surgió la ciencia experimental, sino allí donde se creía en la racionalidad de la naturaleza, donde se creía en un creador que le había puesto razones, etc. Bueno, pues al finalizar esa conferencia, en el que explicaba él el largo proceso que ha provocado ese cuestionamiento de los fundamentos humanistas, le comenté a don Eloy que había expuesto con claridad la problemática, pero que la solución solo la había esbozado en 2 líneas al final. Y en efecto él planteó que para salir del impasse era necesario desarrollar la antropología como ciencia primera desde la centralidad de la persona. Y hoy le hemos invitado justamente para que nos hable del primer tema, la antropología como ciencia primera. Así que don Eloy tiene la palabra. Bien, pues muchísimas gracias por la presentación y también porque, claro, esta invitación se sigue apagando. Digo que muchísimas gracias por la... No, se vuelve a apagar. Ah, se oye bien. Ah, vale, es aquí, vale. Digo eso, que de nuevo, muchísimas gracias por la invitación, porque es la ocasión y el estímulo para desarrollar esas 2 líneas a las cuales se aludía ahora, ¿no? Porque evidentemente yo creo que cuando hablamos de un cambio de época, a mí me parece que la clave de ese cambio de época se encuentra en esto, en una revolución antropológica con lo que supone de crítica del humanismo, de la cultura heredada, ¿no? Yo ahí no me quiero detener porque quien quiera lo puede leer el libro, ¿verdad? Y recuerdo un artículo que hace ya casi 30 años, ¿verdad? Escribí yo un largo artículo que se titulaba De la sustancia a la persona, paradigma del encuentro de la filosofía y de la teología, ¿no? Que siempre era un tema que estaba ahí pendiente, ¿verdad? Pero luego las tareas fundamentalmente de carácter teológico, ¿verdad? Pues porque yo en el libro al final, la tercera parte, intento dar una perspectiva, pero fundamentalmente desde el punto de vista teológico, aunque dando, por supuesto, algo de filosofía, ¿no? Y como digo, esta intervención o esta reflexión pretende sobre todo situar en qué sentido la filosofía primera es una reflexión necesaria, que todavía la estamos buscando, y que desde ahí tiene que arrancar no solamente toda síntesis antropológica, sino cualquier tipo de filosofía, ¿no? Entonces el problema, ¿verdad?, se sitúa en que esta revolución antropológica, en definitiva, corre el riesgo de eliminar la novedad antropológica, ¿no? Por novedad antropológica me refiero a ese momento en el cual en la historia de la vida aparece algo especial que es el ser humano. Ahí hay una novedad, luego volveremos sobre ello, ¿no? Y claro, el problema es cuando esa novedad puede quedar oscurecida, negada o rechazada, lo cual indudablemente tiene repercusiones enormes en el campo de la civilización y para la Iglesia en el campo evidentemente pastoral, ¿no? Simplemente quería mencionar 4 o 5 aspectos en los cuales se ve este apagamiento de la novedad antropológica bajo la ola de la revolución antropológica a la que estamos asistiendo. En primer lugar, pues basta que recordemos la tendencia reduccionista de la mayor parte de las ciencias, ¿no? Que van pasando de la física, la química, la genética y hoy al algoritmo como la clave de explicación de todo lo real. De tal manera que podemos decir que esta dinámica de la ciencia tiende al dominio o al imperio de lo mismo,
con mayúscula, ¿verdad? Con lo cual la novedad antropológica desaparece. Esto alcanza una manifestación máxima en el posthumanismo, ¿no? Que sencillamente considera el ser humano como algo superable, como algo prescindible, incluso, como vemos, pues como la gran amenaza para la vida en el planeta, ¿no? Por tanto, el ser humano no solo es algo superado y superable, sino algo peligroso, porque en el fondo somos los que estamos poniendo en peligro la vida. Otro aspecto que también habría que mencionar es la dinámica de esa nueva revolución individualista del narcisismo de nuestra cultura, que en el fondo acaba convirtiéndose en vivir como si el otro no existiera, con lo cual la clausura del yo acaba eliminando todo tipo de relación interpersonal. Luego me parece que también cada vez va a ser más importante eso que se engloba bajo la categoría de la biopolítica, que acaba reduciendo la existencia humana a nuda vida, y por tanto algo gestionable y manipulable como cualquier elemento más de la naturaleza, ¿no? Y que en definitiva, en expresión de Hannah Arendt, pues consistiría simplemente en que todos son prescindibles. Prescindibles, ¿no? Bien, esto luego podemos ampliarlo en el diálogo o mañana en el trabajo en grupos, etcétera, ¿no? Pero me interesa que vean determinadas vertientes en las cuales esta revolución antropológica puede acabar apagando la novedad antropológica, y también aquí podría introducirse desde otro punto de vista, pero abre otro horizonte, la crisis de la ontoteología, etcétera, ¿no? Por tanto, si lo que está en juego es lo primero, lo radical, el punto de partida, pues lógicamente para salir de ese impasse hay que arrancar de lo primero, y en ese sentido es cuando yo creo que hay que recordar aquel tipo de actitud, podemos decir, auroral, que ya Aristóteles, en las primeras páginas de eso que se llama la metafísica, ¿verdad?, él presentaba como la ciencia que se busca. Y yo creo que evidentemente estamos todavía buscando esa ciencia que se busca, que luego él calificará de filosofía primera. Por eso luego veremos autores que esta categoría de filosofía primera la utilizan con intención, porque es fundamental, ¿no? De ahí luego salió, por esas cosas de la vida, eso que llamamos metafísica, que en cierta medida es una palabra también muy analógica y muy imprecisa, pero que también acabó, digámoslo así, oscureciendo aquel intento, como decía, auroral de Aristóteles, que buscaba un modo de pensar universal, referido a la totalidad de las cosas, un modo de saber que él califica como episteme, porque aspira a mostrar la interna necesidad de lo que no puede ser de otro modo, ¿no? Y nosotros hoy, en este momento histórico, pues tenemos que buscar algo semejante, precisamente porque lo que está en juego es la historia de la cultura, de la filosofía, del pensamiento y del ser humano, ¿no? Si toda clasificación tiene siempre algo de artificial, pero es muy repetida y yo creo que tiene un fondo de verdad cuando se clasifica la evolución del pensamiento, digamos, o de la filosofía, en tres momentos que podemos sintetizar. Primero, el dominio de la sustancia; en segundo lugar, el dominio del sujeto, del cógito, y en un tercer momento yo creo que se puede hablar de la relación, sobre la cual volveremos. Claro, la sustancia, en el fondo, pues acaba diciendo algo que también insinuaba el mismo Aristóteles, es decir, todo lo que existe se nos muestra como individuo. En el fondo es individuo sustancial. Y la estrechez de esta perspectiva se ve en la definición que daba Boecio de la persona, ¿no?
la sustancia individual de naturaleza racional. En un segundo periodo, ¿verdad?, pues es el dominio del cogito, de la subjetividad, de la modernidad, que empezó o que se expresa de un modo muy patente en el discurso del método de Descartes y sobre todo, me parece a mí, en las meditaciones metafísicas que él mismo denominaba como reflexiones de filosofía primera. Es decir, lo primero tiene que ser el cogito, el alma, etcétera, ¿no? Luego viene un tercer momento que yo creo que podemos decir, por fijar una fecha, ¿verdad?, que se abre 1919-20, ¿verdad?, cuando Martin Buber en Tú y yo dice que la categoría radical y la primera es la relación. De tal manera que el yo no está deshabitado porque siempre existe el tú y el yo existe en el entre, ¿no? Pero es que simultáneamente aquel mismo año Rosenzweig estaba elaborando el nuevo pensamiento como oposición a lo que era la pretensión absolutista también de una filosofía como la de Hegel. Pero es que aquel mismo año también es cuando Ebner, en aquel pueblo de Austria, estaba él también hablando de ese pensamiento espiritual que iba en esta misma lógica, de la reivindicación de la persona singular que no podía quedar reducida a lo mismo, ¿no? Ahora, este tipo de referencia a lo relacional, pues evidentemente a mi modo de ver es un punto de partida, porque ahí se abre luego el pensamiento dialógico, el personalismo, el valor de la reciprocidad y sobre todo va a aparecer una categoría fundamental que es la de la donación. Dirá Claude Brier, ¿verdad?, que la donación no es una categoría entre otras, es la categoría fundamental. Pero, a mi modo de ver, la misma categoría de donación es fundamental, como digo, y volveremos sobre ello, pero acaba siendo también insuficiente. Recientemente en Sígueme han publicado un libro no muy grande de Anthony Steinbock que se titula No se trata del don. Es curioso el título, ¿verdad? Y luego como subtítulo pone del don al amor. Y yo creo que este tipo de proceso es el que yo intentaré también mostrar para que veamos que la categoría relación o aquello que nace en 1919-20, ¿verdad?, apunta más allá, ¿no? Y ese más allá tiene que ser, digamos, englobado bajo la categoría amor o, anticipando algo que diré después, amar, que es distinto. Porque la palabra amor todavía suena a sustantivo, en el fondo a cosa. Y sin embargo, si hablamos de amar, hablamos de acto y hablamos de protagonistas. Y veremos luego cómo la noción de persona también enlaza con esto, ¿no? Y entonces, precisamente, si recuperamos la primacía y la originariedad de amar como categoría primera, es cuando realmente el pensar humano o la inteligencia humana adquiere otra luz, como veremos o diremos posteriormente. Para afrontar esta reflexión, que tenga en cuenta este itinerario del pensamiento de la filosofía occidental, pues yo me he situado a partir de la fenomenología y concretamente de Husserl y de Heidegger, ¿no? Por las razones que voy a decir. Es precisamente la época, ya vemos que Husserl empieza a escribir a finales del siglo XIX, Heidegger tiene su obra de referencia Ser y Tiempo 1927, y es que 1928 es considerado como el nacimiento de la antropología filosófica.
1928 es el año en el cual Max Scheler escribe El puesto del hombre en el cosmos y Plessner escribe Los grados de lo orgánico y el hombre, ¿no? Allí no vamos a entrar ahora en la polémica que hubo entre los dos, en el hecho de que Max Scheler tenía previsto elaborar una antropología filosófica en sentido global, pero la muerte se lo impidió. Pero lo curioso es que no se trata de decir que del ser humano la filosofía no haya hablado antes, evidentemente, pero se trata de convertir la antropología en un tipo de saber nuevo y necesario por una serie de razones que hoy siguen siendo actuales y a las cuales ya hemos aludido. ¿Por qué Scheler, por ejemplo, intentaba elaborar esta reflexión filosófica sobre el ser humano con la pretensión latente de convertir la antropología en el saber fundamental? Pues por una razón evidente, es decir, las ciencias y sobre todo el darwinismo habían ido acumulando una enorme cantidad de datos sobre el ser humano, pero con la paradoja de que cuanto más sabemos, cuantas más cosas sabemos sobre el ser humano, más se nos escapa la peculiaridad humana. Entonces, claro, se trata justamente por el dominio de los saberes científicos por los que se plantea de un modo más agudo quién es el ser humano o cuál es la novedad que en el conjunto de la realidad introduce el ser humano para escapar al imperio de lo mismo y reconocer la existencia de umbrales ontológicos, ¿no? Entonces digo que es curioso ver que 1928, hemos aludido 1919, 1920, y Max Scheler también se movía en este espacio de la fenomenología. ¿Y por qué a mí me parece especialmente iluminador el acercarnos a la fenomenología para realizar este tipo de reflexión sobre lo primero? El primum ontológico, ¿no? Pues claro, ese primum ontológico, evidentemente vamos a ver que se encuentra vinculado al ser humano, pero que a la vez es determinante de la comprensión de la realidad en su conjunto. Con lo cual, si esto es así, tendremos que reconocer que la antropología es la filosofía primera. Bien, digo que lo de recurrir a Husserl y a la fenomenología como punto de partida para esta reflexión, a mí me parece que queda justificado, pues entre otras razones porque, claro, Husserl tiene la pretensión de ir también a lo radical. Él también utilizó la expresión filosofía primera, ¿no? Ya en algunas conferencias que tuvo en 1907, luego dio un curso que no publicó, pero se publicó después en 1923 sobre la fenomenología como antropología primera, porque en el fondo la fenomenología, decía él, lo que busca es el sueño latente o la aspiración profunda de toda la historia de la filosofía. Porque busca la raíz, busca lo fundamental, busca el fenómeno que se nos da. Y aquí entra una palabra fundamental, ¿no? Por eso digo que Husserl, en este sentido, tiene además la pretensión, como sabemos, no sólo de superar, digamos, el psicologismo, el positivismo, el idealismo, sino recomenzar la filosofía desde la raíz, sobre todo para salir también de la misma red que las ciencias positivas podían provocar sobre la visión que el ser humano tiene de la realidad. Y hay un dato muy curioso que para mí, en esta reflexión que yo he preparado de cara a esta charla, es un poco digamos, el quicio
o el tránsito de un modo de pensar a otro. Y es que, como decía antes, ¿verdad?, en Husserl, y como veremos enseguida, también en Heidegger, aparece como categoría fundamental la donación, die Gegebenheit, es decir, lo que se nos da. Luego Heidegger también lo va a usar, ¿verdad? Porque si se trata de ir a lo fundamental, a lo primero, a lo radical, a eso que no puede quedar dominado ni por las ciencias ni por el pensamiento objetivante humano, eso que se nos da. La conciencia intencional, categoría fundamental también de Husserl, apunta a eso, es decir, la conciencia no es dueña absoluta, porque apunta al fenómeno, a lo que se nos da, die Gegebenheit, ¿no? Ahora bien, ¿por qué, curiosamente? Este es, digamos, el punto que a mí más me dio la clave de reflexión sobre todo esto. ¿Cómo es posible que Husserl, que daba tanta importancia a la donación, que evidentemente es categoría fundamental, pero sin embargo en él y en Heidegger la donación conducía, en expresión de Blumenberg, se refería a los dos, ¿verdad?, ¿por qué en estos dos autores tan fundamentales domina lo que Blumenberg denominaba la prohibición antropológica? Es decir, es curioso, ¿no? Se va a lo radical, a salir del idealismo, del dominio y del imperio de las ciencias concretas, ¿no? Y por tanto se reconoce la prioridad de la donación. En fórmula del mismo Husserl, ¿no?, la donación es lo último, das Letzte, es decir, lo último que puede ser lo primero, en el fondo lo más radical. ¿Y cómo es posible que, habiendo descubierto la importancia de la donación, sin embargo, la antropología queda excluida? Simplemente por motivos de carácter de no caer en el psicologismo, porque la antropología nos conduciría a reducir todo a psicología o a sentimiento, o hay una razón más profunda. Y yo creo, y luego, claro, volveremos sobre ello, que la razón más profunda de por qué la donación no es suficiente hasta que la donación no se perciba como regalo. Es decir, como algo dado por alguien. Y yo creo que la fórmula me pareció muy adecuada de un crítico, digamos, de Husserl, que decía es que la Gegebenheit, la donación, no es Schenkung, es decir, no es vista como regalo. Y algo semejante le sucede a Heidegger, ¿no? Porque Heidegger también, cuando comenzó, él, se separó de Husserl, como sabemos, por razones filosóficas, personales, políticas, etc. Pero lo curioso es constatar que también Heidegger comienza, cuando él empieza buscando la ciencia originaria, pues también se encuentra con la vida, que él entiende que es lo más originario y que en algún momento determinado, pues resulta que esa vida es entendida como donación. Pero claro, la donación también en Heidegger conduce a la prohibición antropológica, es decir, el hombre desaparece. Y ya saben los que conocen más o menos el devenir del pensamiento de Heidegger, se habla mucho de la Kehre, de la evolución, el giro que él experimentó en determinado momento, pero sin embargo, si uno ve el planteamiento inicial de Heidegger, el ser humano, por así decir, está condenado y excluido desde la raíz. Es decir, el ser humano desaparece ante el dominio del ser.
y el ser es siempre algo anónimo, neutro, impersonal. En el fondo es el destino. Y es curioso porque hay una fórmula que, así como decía que en sus primeras obras Heidegger utiliza la donación como el punto de partida, como lo originario, que es la vida o lo fáctico, etc., ya en Ser y Tiempo aparece una fórmula que es la que va a dominar todo el pensamiento de Heidegger y la que va a provocar que en el fondo el ser humano, concreto, singular, desaparece. Porque por un lado ya ven que en Ser y Tiempo del hombre no se habla del Dasein, del ser ahí. Porque en el ser ahí, digamos, en la existencia humana, es donde acontece el ser. Y lo que interesa es ver la existencia humana como lugar o como ámbito del acontecimiento del ser. Esto va unido a la famosa elaboración de Heidegger de la diferencia ontológica, ¿no? Porque, claro, lo que importa es el ser, y luego es ya en Ser y Tiempo donde aparece una fórmula de Heidegger que luego va a ser cada vez más dominante, ¿no? El Es gibt. Para los que conocen algo de alemán, claro, este tipo de expresiones es fundamental, ¿no? Ver, digamos, su expresión originaria, porque el Es gibt en alemán es como, nosotros hay que traducirlo como hay, el hay. Hay hombres, es gibt Menschen, ¿no? Hay. Pero claro, esa es en el uso común, pero el sentido original de es gibt es ello da. Ello da. Entonces, ello da. Lo cual significa que lo que le interesa es el acontecer del ser en los entes y especialmente en el existente concreto. Por esas paradojas de la vida, hubo un momento en el cual Heidegger fue comprendido y entendido como un existencialista más, pero es una visión muy superficial de Heidegger, ¿no? Y claro, a partir de ahí luego va a ir dando cada vez más desarrollo a esta dimensión, de tal manera que a continuación, en un segundo momento, la categoría principal de Heidegger va a ser el Ereignis, el acontecimiento, el acontecer del ser, en los entes, en el ser humano, pero progresivamente el ser humano desaparece porque ni siquiera es visto fundamentalmente como el ámbito de aparecer del ser. Con lo cual, en el pensamiento de Heidegger, no podemos detenernos más, desgraciadamente, ¿verdad?, pero acaba siendo el ser humano totalmente prescindible. Y en el fondo, y la expresión también la utiliza él, quien de verdad domina es el destino. Es decir, en Heidegger, me parece a mí, encontramos un pensamiento que yo diría radicalmente pagano. Y curioso, de alguien que, bueno, que fue novicio jesuita y que conocía bien la teología cristiana y que le interesaban este tipo de cuestiones, ¿no? Pero claro, ya ven que desde la donación lo que se da es el ser. Por eso quiero decir que es pagano en el sentido de que no hay un más allá al cual dirigirse, ante quien protestar, e incluso de quien esperar, por ejemplo, perdón o una palabra, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que a mí me interesa destacar, ¿no? La fenomenología tiene la pretensión de ser como un nuevo nacer de la filosofía en un momento en que hace falta, porque el dominio de las ciencias parece que diluye el significado del ser humano
e incluso el significado del pensamiento, ¿no? Estos dos autores, Husserl y Heidegger, en su diferencia, sin embargo, comparten que hay que arrancar de algo absolutamente radical. Eso radical es la donación. Ahora, esta donación se bloquea ante lo antropológico, porque en Husserl, por un lado, acabará recurriendo al yo trascendental o al mundo de la vida, pero no aparece el ser personal, singular, etc. Entonces, y por esto me parece todavía más útil, ¿no?, el arrancar de la fenomenología, porque de ese ámbito es donde van a salir una serie de reflexiones que apuntan en la dirección de una filosofía primera en la cual la antropología es pieza fundamental. Curiosamente, son una serie de autores, como decía Paul Ricoeur, también la fenomenología se realiza en base a sus herejes. Es decir, estos autores que voy a mencionar ahora son, respecto a sus maestros, Husserl y Heidegger, son herejes, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? Y por otro lado, los cuatro que voy a mencionar, y se podía mencionar alguno más, todos son de procedencia judeocristiana. Lo cual quiere decir que también esa tradición algo puede decir ante las cuestiones radicales y originarias del pensar, ¿no? Estos autores, como puede suponer quien ha seguido esta evolución filosófica, pues son por un lado Levinas, por otro lado Zubiri, por otro lado Marion y Michel Henry. Y ya digo que es que los cuatro utilizan la expresión filosofía primera. Los cuatro intentan superar el estrechamiento de la conciencia intencional, porque ya se mete ahí el sujeto, el yo, con voluntad de dominio, con voluntad de poder, que bloquea la acogida y bloquea la reciprocidad, ¿no? Y en los cuatro se te percibe también eso, que incluso varios de ellos utilizan el término donación. Pero, claro, el término donación, entendido de otro modo, que permite eso, que la donación sea vista como regalo. Y yo creo que ahí cambia radicalmente la perspectiva. De tal manera que yo veo, ¿verdad?, que ahí se encuentra el origen del pensamiento que hace falta, o del pensamiento que buscamos, porque, por mencionar el título de la tesis doctoral de Michel Henry, la esencia de la manifestación, lo más originario, el aparecer o la manifestación, ¿en qué consiste, no? Y es muy sugerente, pero claro, no puedo detenerme, ver cómo cada uno de estos autores, el proceso de desenganche, digamos, del magisterio de sus maestros, ¿no? Por ejemplo, cuando Levinas, el primer artículo que escribió, La huida del ser. Hay que huir del ser. El ser de Heidegger, porque encima no podemos olvidar que Heidegger en un momento determinado quedó extasiado ante Hitler. Y por otro lado, tampoco podemos olvidar que ese ser es el que había producido las guerras. Quiero decir que se junta lo personal, lo colectivo y también lo filosófico. Porque la verdadera diferencia ontológica, dirá Levinas, no está entre el ser y el ente, sino entre la existencia y el existente. Porque justamente el existente es el que rompe la estrechez de lo mismo, ¿no? Y por eso Levinas pues pretenderá mostrar cómo
en el origen no existe ni el sujeto ni el objeto, sino que la filosofía primera implica la alteridad. Y en polémica con Husserl dirá es que hace falta una última reducción respecto al método de Husserl, que es precisamente ver lo que hay previo a la conciencia. Y previo a la conciencia del sujeto está la responsabilidad, la llamada, o como queramos decirlo, cuando él acabará diciendo que la filosofía primera es una ética. Por tanto, se rompe el dominio de lo mismo, porque el retorno a sí mismo no se puede producir ya de modo neutro, porque ha tenido que pasar por el encuentro con el otro. También Zubiri, ya en 1935, en un artículo que se titulaba Filosofía y Metafísica, decía: el lugar propio de la filosofía no es la conciencia pura de Husserl, ni la vida humana de Ortega, ni la comprensión del ser de Heidegger, sino lo más elemental y primario, la aprehensión, decía él. Y por eso entre 1952 y 53 pronunció 35 lecciones bajo este título, Filosofía Primera. Y la filosofía primera lo que buscaba es, dentro de la fraseología que hoy nos envuelve, pues hay que recuperar, y cita también Aristóteles, hay que seguir buscando esa ciencia primera, esa episteme radical, y él lógicamente eso lo encuentra en la aprehensión, porque es donde se hace presente lo real. Y hablando de lo real, también Zubiri se pregunta, en esa donación originaria, ¿qué nos está dado? Y claro, démonos cuenta de que en eso que nos está dado y que es lo originario, surge la inteligencia. Y la inteligencia humana y la realidad son siempre congéneres, dirá Zubiri. Por tanto, en Zubiri también desde la raíz, desde lo primero, la donación, el ser humano, la inteligencia, etcétera, ¿no? Mariol lo que pretendía era liberar la fenomenología de la objetualidad, de reducirlo todo a objeto, para que aparezca simplemente lo que se nos da. Y lo que se nos da es dado a alguien. De tal manera que esa donación implica también el surgimiento de la expresión que él utiliza en francés, la donnée. Es decir, el ser humano en cuanto interpelado. Por consiguiente, sale de lo neutro, sale de lo impersonal, ¿no? En un artículo del año 94, la otra filosofía y la cuestión de la donación apunta de un modo muy breve en esta dirección, que se podría seguir también en sus obras más famosas, y también Michel Henry, cuando estaba haciendo su tesis doctoral, entre grandes dificultades el hombre, ¿verdad?, pues descubrió el secreto que él buscaba. También eso, lo que está buscando, ¿verdad?, como punto de partida. Y recuerdo, la tesis se titulaba La esencia de la manifestación, nada menos, ¿verdad? 400 páginas sobre ese tema, ¿verdad? Y él descubre como secreto la afectividad o la autoafección. Y desde ahí interpreta, al estilo de Heidegger, toda la historia de la metafísica occidental, porque había olvidado ese aspecto, ¿no? Y la autoafección, que luego, formulará más bien como la vida, ¿verdad? Pero en el fondo lo importante es decir que en la afección, por tanto en lo más intrínseco mío, la vida se me da
a la vez que me da a mí mismo. Porque en esa donación de la vida, desde la afección, surge, dirá él, el ipse. De tal manera que no hay ninguna conciencia, ningún sujeto previo, y luego ya saben que Michel Henry, aunque luego será criticado por ello, ¿verdad? Claro, hace una lectura de los evangelios en el sentido, sobre todo el prólogo de San Juan, ¿verdad?, como, digamos, otro modo de expresar su filosofía, ¿no? Por tanto, quiero decir que la fenomenología tiene esta doble perspectiva, pero ofrece posibilidades, a mi modo de ver, ineludibles y perfectamente fructuosas y fecundas, porque arrancando de Husserl y de Heidegger, que a su vez querían, digamos, iniciar un amanecer nuevo en la historia del pensamiento, estos herejes de la fenomenología, sin duda alguna influidos por su trasfondo bíblico, pues claro, dan gran importancia al hecho de que lo primero, lo radical, el primum ontológico, se encuentra en una donación en la cual surge el ser humano como protagonista, en el fondo la persona. Y claro, sin esta clave, la visión global de la realidad pues queda sumamente estrecho, y el pensamiento yo creo que también, ¿no? Por tanto, yo ahora doy unas pinceladas de lo que sería una visión un poco más sistemática de la cuestión, para que vean por dónde yo creo que puede ir la reflexión, para redescubrir a la luz de lo visto que amar como verbo y como acción, con protagonistas, tiene que ser realmente la palabra primera de la realidad. Porque lo que existe no es el amor, es el acto de amar, siempre protagonizado por personas que aman, ¿no? Aquella frase que decía tan hermosamente Paul Ricoeur, que tiene tantas de este estilo, ¿no? Del amor no se puede hablar más que contando una historia, porque si no queda en abstracto. Sin embargo, en una historia hay personajes, hay protagonistas, hay reciprocidad, hay comunicación, hay acogida, hay hospitalidad, ¿no? Por tanto, la antropología, a la luz de lo dicho, puede ser, me parece a mí, realmente filosofía primera. Esto ya lo dijo en un libro de hace unos 15, 16 años, Ernest Tugendhat, en un artículo que se titulaba Antropología en vez de metafísica, un artículo que da luego el título al libro en su conjunto, porque en el fondo dice él, es que cualquier saber no implica al ser humano, y cualquier reflexión no se refiere a un modo de vivir. Por tanto, la antropología no tiene que estar en la base, en el origen y en el fundamento de todo. Y en esta línea me parece a mí también que apunta Fides et Ratio, porque allá por el número 84-85 dice, ¿verdad?, que la metafísica no debe ser considerada o utilizada como alternativa a la antropología, porque la persona humana es el ámbito privilegiado para el encuentro con el ser y para la búsqueda de la verdad, y por tanto para la apertura de la trascendencia. Por tanto, podríamos decir, me parece a mí, a la luz de Fides et Ratio, que la metafísica no puede prescindir de la antropología, o yo creo que se podría decir que la metafísica depende de la antropología, porque sólo gracias a la antropología la metafísica es posible, precisamente porque el ser humano es animal, digámoslo así, metafísico, porque siempre hay algo que rebasa la biología y la naturaleza.
Y ahí es donde se encuentra, creo yo, lo primero, lo radical, en ese rebasamiento o irreductibilidad que hay en el ser humano, llamémoslo persona o como sea, ¿no? De un modo muy breve, pero yo creo que muy claro en esta línea, el teólogo ortodoxo Lossky decía, ¿verdad?, que la persona es lo irreductible a la naturaleza. Y mientras haya algo irreductible a la naturaleza, llamémoslo como queramos, ahí tenemos lo primero del pensar, de la filosofía, y por tanto la antropología como filosofía primero. Por eso ahora es cuando podemos recordar la novedad antropológica. Es decir, ¿qué surge en el ámbito de la vida como umbral ontológico que realmente obligue a reconocer la existencia de algo nuevo, que nos obliga a reconocer que hemos atravesado un umbral? Y aquí podemos mencionar la distancia respecto a los instintos, la génesis de lo simbólico, el uso del lenguaje, el goce de lo superfluo, la mirada a la trascendencia, es decir, una serie de aspectos que configuran eso de que aparece de nuevo y que rompe la esclavitud de una mera repetición mecánica o algorítmica. ¿Cuánto sentido adquiere desde esta perspectiva la frase que ya en el siglo XVIII decía Herder, ¿no? El ser humano, o el Homo sapiens, es el primer liberado de la creación. Con lo cual vemos que ser humano, inteligencia, libertad, nacen a la par, porque está en el principio, ¿no? Entonces, aquí esa novedad introduce lo que yo creo que es el núcleo de la novedad, que es la perspectiva de la primera persona. Es decir, en el cosmos de lo anónimo, se introduce la perspectiva de la primera persona, que es lo que impone la evidencia de una quiebra que obliga a reconocer el sentido que tiene distinguir entre la pregunta ¿qué es? O ¿quién es? Es decir, esa doble fórmula no es una pura elucubración, sino que es el recoger lo que la realidad nos impone, ¿no? Y entonces, si se produce esta quiebra, se abre una doble dialéctica, ¿verdad?, que es la que yo creo que habría que recorrer para reflexionar sobre lo que es la persona, ¿no? También, entre paréntesis, para que se entienda mejor lo que yo quiero decir y también lo del el significado de amar, a mí cada vez me incomoda más y me parece más perjudicial el hablar del amor desde la perspectiva del eros platónico, que yo creo que ha determinado, a mi modo de ver, de un modo excesivo, toda la historia posterior sobre el amor, ¿no? Más iluminador creo yo que es lo que decía el teólogo luterano Ginkel, ¿no? Es que para que el amor surja en su peculiaridad hay que verlo desde la interrupción del yo. La interrupción del yo, que impide que engorde tanto, como el yo de Fichte, por ejemplo, ¿no? Es decir, impide que engorde tanto porque existe esta doble dialéctica a la que aludía antes y que se despliega desde la novedad antropológica, ¿no?
Por un lado, la dialéctica de la persona con la naturaleza. Speilman, cuando estudia el tema de la persona, se pregunta qué es lo que hace que algunos entes sean personas y otros seres vivos no lo sean. Claro, la razón que él da me parece que es bastante convincente, ¿no? El modo de relacionarse con esta dialéctica interior que lo atraviesa y que es la distancia entre esa primera persona y la naturaleza. Es decir, todos somos, podemos decir, hijos de las estrellas, todos somos miembros del reino animal, pero sin embargo, en el interior de cada uno hay una distancia, hay un desdoblamiento interior, hay una libertad respecto a la naturaleza, porque yo no me identifico enteramente con mi naturaleza, por eso estoy abierto a un devenir, a un proceso, a una dinámica de personalización, y en consecuencia, esa relación en el interior de uno mismo, como dice Speilman, el perro lo vive de otro modo que el ser humano. Y ahí se encuentra precisamente esa tensión interior que es lo que permite, digamos, valorar lo que significa persona. Que el hecho de que no sea una cosa no significa que no sea. Porque, claro, el ser no es el conjunto de los entes, ¿no? Y por otro lado, la otra, digamos, dialéctica que se abre es el reconocimiento de que en virtud de la donación yo no estoy autofundado. Y si yo no estoy autofundado, quiere decirse que en esa donación que me caracteriza o que me constituye, hay algo invisible, entre comillas, en el sentido propio de la fenomenología. Es decir, lo que se da es más de lo que se muestra. Una cosa es lo que se muestra, aquello que yo capto, pero lo que se da es, digamos, entre comillas, invisible, y que indudablemente abre necesariamente la referencia al otro. Claro, aquí indudablemente pues se da aquello tan criticado por Jean Nicot cuando hablaba del giro teológico de la fenomenología francesa, decía él, ¿no? Porque claro, ante el hecho de la donación se plantea esa alternativa. ¿La donación lo dice todo? O que hay que preguntarse, ¿qué tiene más capacidad explicativa? El decir, en el origen hay algo, o en el origen hay alguien que da. Y si da, es lógicamente por amor. No se trata solo del don al amor, o más aún, de la donación al acto de alguien que ama, ¿no? Y esto además también, luego esta perspectiva, pues yo creo que queda enriquecida por el diálogo con la teología. Es decir, la teología cristiana, sobre todo en la cuestión cristológica trinitaria, hace una serie de aportaciones, digámoslo así, por exigencia de la misma revelación, que yo creo que enriquecen esta noción de que vamos viendo cómo surge esta categoría de persona y como protagonista, ¿no? Porque todos sabemos, ¿verdad?, que si el término persona procede del prosopon griego o del mundo romano, el papel que uno tenía en el campo del derecho, etcétera, ¿no? Pero es más importante, me parece a mí, la influencia que tuvo en esto la exégesis prosopográfica que ya habían utilizado Varrón y los gramáticos romanos cuando, al leer determinado texto,
Claro, si se aplica eso luego al Nuevo Testamento, se ve de modo más claro, porque aparecen alguien que habla, alguien de quien se habla y alguien a quien se habla. Por tanto, Padre, Hijo y Espíritu aparecen en el Nuevo Testamento como locutores y como agentes, no sólo como papel representado en la vida social, ¿no? Y esto evidentemente ilumina muchísimo, aunque yo creo que se insiste poco en esto, pero me parece que es la clave fundamental para el desarrollo del dogma cristológico y trinitario, con lo que tiene también de capacidad iluminadora de... Bueno, y desde aquí, ya para ir acabando, ¿verdad?, surge lo que aquella expresión tan hermosa de San Agustín, que él utilizaba en un contexto cuando hablaba del ordo amoris. Es decir, si el amor o el acto de amar se encuentra en el origen, ese amar tiene su ordo, su estructura o su lógica. Y por tanto, dentro del ordo amoris hay que dar toda su importancia, eso, a la reciprocidad, a la interpersonalidad, a la hospitalidad, incluso el hecho de que se enriquece la experiencia de la realidad, porque el otro no puede quedar reducido a objeto, porque el mismo conocimiento, como dice el filósofo francés Turp, el conocimiento es un asentimiento o consentimiento a lo que se ofrece. Por tanto, evidentemente, lo que amamos es lo que conocemos. Aquella expresión también tan repetida de Guillermo de Saint-Thierry, ¿no? Ubi amor ibi oculus. Es decir, donde está el amor, ahí está el ojo, que lo mira y que lo contempla, ¿no? Por tanto, evidentemente, yo creo que los mismos trascendentales, es decir, la verdad, la bondad y la belleza, existen precisamente en virtud del ordo amoris, porque hay alguien que amó el primero y porque luego el ser humano en sus relaciones con el otro y con los otros surge como alguien que es capaz de amar. Y ya simplemente como última pincelada, pues me gusta recordar que von Balthasar, cuando habla de la metafísica y su relación con la Biblia, etcétera, de algún modo él recuerda que el pensamiento cristiano incluso debería actuar como el custodio del valor del ser. Y luego lo reconduce a una experiencia tan humana y tan elemental y tan sencilla, donde él percibe la verdadera base de cualquier tipo de diferencia ontológica, que es algo tan humanamente habitual como el niño en brazos de su madre. Es decir, el niño en brazos de su madre, pues ya, digamos, se descubre naciendo en un acto de amar. Y lógicamente, desde ese acto de amar, a partir de ahí, él ya va desplegando los 4 niveles o las 4 referencias de la diferencia ontológica, ¿no? Pero una figura tan entrañablemente humana como el bebé en manos de su madre, yo creo que sintetiza bien todo lo que hemos venido diciendo y que de algún modo nos hace ver que amar tiene que ser la palabra primera, porque gracias a ella nos permite descubrir y afirmar que la antropología tiene que actuar realmente como filosofía primera, porque es la verdadera custodia del valor y del sentido del ser. Pues muchas gracias. ¿Me dejas tu reloj que es que se me ha olvidado mi teléfono? Bueno, son las... Nos faltan un cuarto de hora para abandonar la sala y se abre ahora un turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, en esta profunda
interesante y se abre un turno de preguntas en esta, digo, profunda, interesante, sugerente exposición de que la antropología es la que da la explicación incluso del cosmos, ¿no? Porque es el poseedor del conocimiento, es el quién personal, ¿no? No sé si hay alguien que quiere preguntar algo. U objeciones, si alguien no ve la lógica de la exposición. Alberto Vargas. Algo por alusiones al don. Gracias, don Eloy, muchas gracias por la exposición. ¿Cómo introducir la noción de relación? Perdón. ¿Cómo introducir la noción de relación en el ámbito del ser? En Introducción al Cristianismo, Ratzinger pues propone, invita, hace una especie de reto a desarrollar una metafísica de la relación. Y cómo no caer en esos excesos que mencionaba al inicio, del sustancialismo y el subjetivismo. Cómo liberar en ese sentido a la fenomenología, me parece, de ese problema, ¿no? Si realmente consigue el itinerario fenomenológico liberarse de ese problema o si seguimos un poco en esa tesitura. Muchas gracias. Yo creo que Ratzinger, y de un modo claro, muy claro, en Introducción al Cristianismo, refleja esta perspectiva, y yo creo que tal vez la idea principal de su pensamiento se encuentra en decir que en el origen hay un logos amante. La doble perspectiva. No obstante, respecto a la idea de relación, yo tengo mis reticencias que pueden ser maniáticas, ¿no? Pero a lo mejor es por influjo también de las categorías de Aristóteles, que no lo olvidemos, la relación queda situada en las categorías, queda situada entre los accidentes, frente a la sustancia. Es decir, la relación 4 es a 7 como 8 es a 14, ¿no? Y claro, es algo demasiado vacío, ¿no? Y de hecho, eso también tiene sus ecos luego, me parece a mí, en la teología trinitaria. Pero yo digo que yo de la relación tengo siempre esta reticencia, y por eso yo apuntaría más bien a que, porque claro, luego ya ves que también la relación puede tener o dar la impresión de que es algo muy flojo, muy inconsistente, muy superficial o muy vago. Por eso luego los escolásticos hablarán de relación subsistente, para que la relación parezca algo, ¿no? Claro, yo digo, ¿y no sería suficiente eso, apelar directamente de que la persona es quien ama, y que es el amor, el dinamismo intrínsecamente personalizador? Porque es que amar implica eso, reciprocidad, comunicación, apertura al otro, el vivir desde y para el otro. Y yo creo que si lo de persona lo entendemos como personaje o protagonista, que es mucho más fácil de entender, yo creo que diciendo que el ser humano, precisamente porque vive de una donación previa, porque no puede autofundarse, pues lógicamente vive gracias a otro. Pero claro, con la maravilla de que lo grandioso no es que yo sea amado, lo grandioso es que yo sea capaz de amar. Porque es lo que yo digo siempre, pero esta justaposición de átomos que soy yo, que sea capaz de amar, y que sea capaz de amar con generosidad, yo creo que eso no es porque el ser humano sea una relación, sino porque es protagonista en la dinámica del amar. Es lo que se me ocurre responder.
A ver, Luis Fernando es otro de nuestros grandes filósofos del equipo. Le gusta mucho la filosofía. Pues a ver, porque esto da de sí. A ver, Luis Fernando. Lo que pasa, entiendo lo que quiere decir, pero el problema es, a ver, en Dios, que es un ser eterno y acabado, las opciones que caracterizan a las personas son siempre positivas, es un ser que ama. Nosotros, los seres personales creados, el haber recibido el don y nuestro ser sostenidos en la persona tiene como dos dimensiones. Lo dado, que hasta ahí estamos de acuerdo, soy fruto del amor, pero ese amor pero mi ser persona no se pierde, incluso si yo me niego a amar. Estoy pensando en el demonio, cuya condición de persona permanece. Entonces, podemos hablar de un proceso de despersonalización, pero ahí tenemos los dos límites, ¿no? La persona en cuanto a algo que es en sí mismo y por sí mismo, algo dado, y la persona en cuanto que puede responder a un horizonte de respuesta libre. Pero a mí me parece importante proteger las dos. Es decir, porque la persona no es algo, ser persona no es algo que me merezco. No. Entonces, en ese sentido, el amor o el amar como fundamento del ser persona me parece que tiene que ser complementado con algo. Porque incluso cerrándome al amor, hay algo que me mantiene en el ser persona. Una persona empobrecida, pero persona. Y a eso, o sea, la persona no es... Es un poco es uno de las famosas paradojas de la persona, ¿no? Pero el ser persona no se resuelve solo en aquello que yo puedo ser por mis acciones libres, sino en algo que soy incluso antes de mis acciones libres e independientemente de ellas. A ver si respondo a lo que has dicho, al menos desde un doble nivel, ¿no? Respecto a Dios, no es simplemente verdad que Dios ame, es que Dios es el acto de amar, y no es otra cosa. Incluso la realidad de las tres personas, yo creo que se puede entender perfectamente diciendo que son tres, es decir, para que exista el amor en sentido pleno, tiene que haber tres personas. Es decir, cada persona es, por así decir, un modo de realización del acto de amar, de tal manera que entre las tres realizan magníficamente y plenamente el acto de amar, ¿no? Por tanto, bien, esto se puede hablar también más despacio cuando haya más tiempo, ¿no? Luego, respecto al ser humano, claro, el ser humano es finito, pero claro, el ser humano es imagen de Dios. Entonces, y creado. El Papa Francisco en Laudato Si tiene una frase muy simple, pero de mucho alcance, ¿no? La palabra creación quiere decir más que naturaleza. Pues claro, naturaleza se refiere, bueno, a las cosas que ahí están, ¿no? Creación quiere decir que las cosas surgen por iniciativa de alguien que refleja su bondad en la pluralidad de las cosas que existen, ¿no? Ahora bien, puede haber persona que no ame. Evidentemente, en cuanto a seres finitos, con una libertad siempre a punto de patinar, el amor humano siempre va a ser limitado. Por eso es proceso de personalización. Respecto, por ejemplo, ahora, porque incluso la persona más horrorosa que haya puede dejar de amar, aunque sea su madre, o aunque sea a un amigo. Pero yo creo que lo que hace persona es la capacidad de amar, y yo, por ejemplo, al diablo, al demonio o a Satanás, yo me resisto muchísimo a llamarlo persona. Esto además lo dice el mismo Ratzinger en uno de sus libros de entrevista, además utiliza una expresión que podríamos traducir o bien como virus, que deshace. O sea, es el factor despersonalizador. Por tanto, es alguien que se está destruyendo permanentemente a sí mismo y que se alimenta, por así decir, de destruir a los demás, ¿no? Entonces, todos podemos tener, claro,
caer víctimas de ese mismo virus que corroe la planta o que corroe al ser humano, ¿no? Otra cosa es que dentro de lo que es la pluralidad de la vida humana, el amar se realiza en niveles y grados distintos, que habría que distinguir, pues eso, los cuidados que hoy están tan de moda, la amistad, el amor esponsal, el amor al enemigo, o sea, son modalizaciones, pero yo creo que el no amar sería la desaparición de la persona. Igual que, por ejemplo, no podemos pensar una inteligencia totalmente vacía o una voluntad que no quiera nada, yo creo que una persona que no ame sería la destrucción, aunque sea en un grado pequeño. Y por eso siempre queda algo en el ser humano que es reflejo de esa bondad originaria, ¿no? A ver, ¿más preguntas? Sí. A ver. Don Eloy, muchas gracias. Quería preguntarle en qué medida hay un prejuicio ateo, quizás en Heidegger, para interpretar la donación no como regalo, sino como dato. O sea, la palabra, usted no lo, más que donación podría ser una datación, es decir, algo que se da, pero no algo que es dado. Claro. Entonces, si es algo que es dado, es porque hay alguien que lo da. Pero si yo lo interpreto necesariamente solo como un dato, como un Dasein, algo que está allí, pues entonces hay un prejuicio ateo, siento yo de fondo. Yo pienso que uno como Heidegger no pasa de ahí, es decir, la donación, digamos, en el fondo, y él usa la expresión, ¿no?, es la facticidad, ¿no?, el hecho de estar ahí, ¿no? Claro, yo, cuando yo he dicho que es intrínsecamente pagano, yo tampoco quiero, en principio, usar esa expresión de modo peyorativo, ¿no? Yo entiendo pagano como alguien que se mantiene estrictamente dentro de las paredes del mundo y, por tanto, que no acepta más que, digámoslo así, la pura naturaleza. Y entonces, bien, pues son gente que tiene todo el derecho del mundo a existir. Yo no quiero decir ni que sean perversos, ni inmorales, ni cosas de esas, ¿no? Simplemente que excluyen, por principio, la referencia a alguien que dio o a alguien que amó el primero, y por tanto se quedan estrictamente dentro de las paredes del mundo, ¿no? Y a lo más que llega, por ejemplo, Heidegger, y al final, ese Dios que nos va a salvar, lo sagrado o no sé qué, ¿no? Pero es siempre algo que queda en lo genérico y que en el fondo es el dominio de lo destino, ¿no?, del destino. Porque yo creo que es lo típico de la tragedia. Es decir, la tragedia, y yo, vamos, creo que es de las creaciones más geniales de la humanidad, sobre todo la tragedia griega, ¿no? Es decir, que el héroe trágico puede mantener su dignidad y puede protestar, pero en el fondo está clamando al vacío, porque no hay nadie que le responda. Y yo creo que uno como Heidegger es así, porque, por ejemplo, en Ser y Tiempo, cuando en el número me parece que es 57, habla de la conciencia, etcétera, etcétera, la conciencia en el fondo acaba siendo yo que me hablo a mí mismo o lo mismo que me habla a mí mismo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el prejuicio pagano, ¿no? Y hoy día, en el diálogo con la cultura actual y con ese prejuicio ateo o agnóstico tan extendido, yo creo que es el punto fundamental de diálogo, de reflexión. Muy bien. Sí, otra pregunta. Y ya la última, porque yo quiero hacer otra. Gracias. La pregunta es, usted dijo que el trasfondo judeocristiano de los 4 herejes de la fenomenología era como justo la motivación que les había llevado a romper el claustro de la inmanencia. Pero ¿qué pasa con Husserl? Porque Husserl, o sea, ¿qué pasa? Él es, ¿en qué medida Michel Henry, por ejemplo, es una
consecuencia de la fenomenología husserliana y en qué medida Heidegger es o no es una consecuencia de la fenomenología husserliana. O sea, ¿qué pasa con Husserl? ¿Qué pasa con su trasfondo judío y por qué la fenomenología husserliana desde el principio no da pie para hablar de trascendencia en el sentido fuerte judio-cristiano de la palabra? No sé, quisiera saber cuál es su interpretación de Husserl. Es que claro, yo creo que Husserl, el hombre, está movido entre dos tendencias, ¿no? Porque por un lado, claro, tiene que ir más allá de la conciencia intencional y ya ves que al final o recurre al yo trascendental o al mundo de la vida, porque la conciencia no se basta a sí misma, ¿no? Ahora, ¿por qué también teniendo ese trasfondo judío queda ahí bloqueado? Yo la verdad, porque claro, también el tema de Dios en Husserl no deja de ser un enigma, ¿verdad? Que no hay elementos suficientes para dar una respuesta clara, pero a mi modo de ver, estaba tan, ¿cómo decir?, obsesionado o emocionado con la razón, que sobre todo según él encontraba su manifestación en Europa, que la razón podía explicarlo todo. Y entonces, claro, desde ese tipo de autosuficiencia de la razón, yo creo que no queda espacio para eso que llamaríamos gracia. Y claro, si no hay experiencia de gracia, y yo creo que en Husserl su obsesión por ser tan científico desde el punto de vista filosófico, todo eso no podía encajar, ¿no? Y claro, yo un ejemplito para que se vea qué es esto de la gracia. Si, por ejemplo, alguien tuvo la osadía de decir, ama a tu enemigo, que dicho así es algo que suena, en fin, inconcebible, ¿no? Claro, uno se da cuenta de que eso, por las propias narices y el propio esfuerzo, eso no hay quien lo consigue. Entonces, si uno reconoce que tiene valor y sentido, ilumina a la humanidad, que alguien tenga la osadía de decir algo tan bárbaro como ama a tu enemigo, si alguien acepta que eso enriquece a la humanidad, ahí lleva implícito el reconocimiento de la gracia, porque tú sola no puedes. Y yo creo que Husserl estaba tan, embarcado en la razón, que lo que saliera de ahí no podía entrar. Y lo de Heidegger, bueno, pues ya lo hemos comentado más. Muy bien. Bueno, pues ahora le voy a hacer yo una pregunta que podremos luego desarrollar, porque creo que da en diana con los temas que nos interesan, nuestro equipo de investigación, que es el tema de la relación, ¿no? Aristóteles lo pone como uno de los accidentes y eso parece que, bueno, pues que es una categoría que se reduce simplemente a la cosmología. Ahora bien, ¿no será que la relación también, si se pone en otro contexto ontológico, pueda tener otros sentidos? No, evidentemente. Entonces, quiero decir que no se puede hablar de amar si no hay relación entre dos. Efectivamente, o sea que yo le quería preguntar si tenemos un término alternativo para hablar de la relación. Claro, no solo los escolásticos, sino los capadocios son los que empiezan a hablar de relación subsistente, que eran griegos que conocían muy bien toda la filosofía de la academia y entonces yo leyendo a los, bueno, se le pueden dar muchos nombres a la nueva antropología que hay que crear. Unos hablan de meta-antropología, como Marseller, otros hablan de antropología adecuada, Wojtyla, otros hablan de una ontología peculiar para la antropología, otros hablan de ontología relacional, y uno de los expositores de la ontología relacional dice que el cristianismo, que se le ha achacado tanto que se helenizó y que eso es un desastre y tal y cual, ha habido muchas críticas, dice que el cristianismo acogió la filosofía griega con dos actitudes, una crítica, no lo aceptaba todo, y otra creativa, o sea, que la desarrolló. Entonces,
A mí me parece que la palabra relación, a ver si hay otra, pero ¿cómo se explica si no el ordo amoris? Que es lo más profundo que usted ha dicho hoy en relación con el ser humano y con el amor. El amor tiene un orden. Hay uno que da primero, porque eso es algo fuera del tiempo. Hay alguien que ama, alguien que acepta, y el don, amar, aceptar, don, por ponerlo en activo todo, ¿no? Muchas veces se da dar y recibir. El recibir es pasivo. Digo, hombre, pues sí, puede tener, según qué es lo que se dé. Si yo doy algo que me sobra, o le doy a un pobre una cosa, o lo doy con sentido de superioridad, pues igual el don no es... pero el don personal, que es darse a uno mismo y ser aceptado como tal, eso todo solo es activo. Entonces, para explicar el ordo amoris, ¿hay una palabra más adecuada que la de relación? Bueno, yo dos observaciones. Primero, sobre lo de relación, ya he indicado que evidentemente tiene sentido dentro de. Es decir, lo que yo me costaría más es ponerla como palabra primera. Porque palabra primera yo creo que es amar, ¿no? Y luego sobre lo primero, yo soy más escéptico ante la conveniencia o necesidad de bautizar a la antropología. Si la antropología es antropología, tal y como yo lo he entendido o intento explicarlo, no necesita adjetivos. Es antropología y por tanto es filosofía primera. Y por tanto, incluso si hay metafísica, pero desde la antropología hay que cuidar el ser. Pero no hacen falta, a mi modo de ver, es lo que yo digo a veces, por ejemplo. A mí me molesta que se diga la expresión iglesia misionera. Oiga, ¿y por qué mete usted el adjetivo? Si tenemos el sustantivo, sería semejante a si yo digo, yo esta mañana desayuné leche blanca. Oiga, si desayuno leche, si usted dice iglesia, dirá misionera, y si no, no será iglesia. Si usted dice antropología en el sentido pleno de la palabra, claro, o es filosofía primera o es otra cosa. Muy bien, pues muchas gracias, don Eloy. Esto ha sido... Yo siento a veces si alguna expresión un poco técnica, pero es que, claro, es cuestiones de filosofía primera. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Bueno, muchas gracias. Esto nos da muchas posibilidades para seguir dialogando.